Webinar llamado El nuevo SEO, visibilidad de la era de la IA y el GEO, en el que vamos a estar explorando diversas cuestiones para mejorar nuestra visibilidad en toda la web, sobre todo en herramientas de LLM, que para eso estamos, para aprovechar todas estas ventajas que todavía muchas empresas no están empleando, no están utilizando, aprovecharnos de ellas y hacernos notar en estas herramientas de IA. Antes de dar comienzo al programa, tengo que contextualizaros, ya que estamos aquí SmartUp y Brain and Code. Os voy a explicar quién es SmartUp. Es una agencia growth y transformación digital enfocada en ayudar a empresas a crecer de forma sostenible y escalable mediante estrategias de marketing, bueno, datos, automatización, tecnología y, bueno, digamos, herramientas digitales. Por su parte, Brain and Code es una organización especializada en formación B2C y B2B en inteligencia artificial y nuevas tecnologías. Esta unión que hemos realizado entre Brain y SmartUp tiene como objetivo explorar todas las aplicaciones de la IA generativa para potenciar las estrategias y las capacidades de los equipos de marketing. Para ello, hemos creado una formación llamada IA para Marketing Digital en la que exploramos todas las aplicaciones que tiene la IA generativa, lo dicho, para potenciar todas las habilidades y las capacidades de los equipos de marketing. Dicho esto, Emilio, no te quiero robar más tiempo. Tenemos con nosotros a Emilio, especialista, digamos, experto en SEO técnico. Y nada, Emilio, te dejo con el webinar, te dejo con la introducción, con que te presentes a ti mismo, que estoy seguro de que nadie lo hará mejor que tú mismo. Y nada, damos comienzo al webinar de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias, Ivonne. Y buenos días, buenas tardes, según donde estemos conectados. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Quería explicaros brevemente lo que me encantaría poder transmitiros en este webinar de hoy, ¿vale? Y el por qué lo estoy dando yo y no otra persona dentro del equipo de SmartUp. Queremos hacer una contextualización de lo que todo este mundillo de la IA está trastocando a día de hoy y lo queremos hacer desde nuestra perspectiva, desde nuestra experiencia del día a día trabajando con diversos proyectos. Yo soy Emilio, estoy a cargo del departamento de SEO y Analítica Web dentro de SmartUp y desde hace 2 años llevamos implementando pequeñas acciones que nos están ayudando pues a empezar a encontrar un poquito de luz dentro de este pues, ecosistema que cada día pues encontramos novedades, ¿no? Va para un lado, va para otro, no sabemos muy bien en qué punto se va a empezar a normalizar. Deciros antes de nada que nadie, absolutamente nadie a día de hoy tiene la varita mágica para saber qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que va a ocurrir. Entonces, lo que nosotros nos basamos, como os decía antes, es en la experimentación, en el análisis y en la medición de lo que va ocurriendo, ¿vale? En base a eso, pues, vamos sacando ciertos insights, ciertos conocimientos que seguimos aplicando en diversos proyectos. Os decía que empezamos hace 2 años, pues porque por aquel entonces en algunos proyectos que teníamos dentro del mercado americano, que fue el primero que empezó a, bueno, pues moverse en este ámbito de la inteligencia artificial por parte de Google, en este punto, pues tuvimos que empezar a adaptarnos, a experimentar, a conocer y a entender qué es lo que estaba ocurriendo, ¿no? Entonces, quiero hacerlo muy práctico este webinar. Me encantaría si tenéis dudas que preguntéis, que no os quedéis con las cuestiones dentro, hagamos un debate. Propongamos bueno, pues, las dudas o lo que no estemos entendiendo y entre todos pues así vamos enriqueciendo más la sesión, ¿vale? Sí quería empezar por lo que para mí es el cambio más disruptivo al que nos estamos enfrentando. Si tuviéramos que resumir en el ámbito SEO o ya incluso llamándolo GEO, aunque a mí no me gusta personalmente, pero es como se está acuñando, si tuviéramos que resumir cuál es el principal cambio al que nos estamos enfrentando, podríamos decir que estamos evolucionando hacia un entorno en el que ya no queremos ser un enlace más dentro de un top 10, sino que queremos ser o necesitamos ser la respuesta a una pregunta o una intención de búsqueda de los usuarios. Eso a día de hoy es realmente el cambio de paradigma al que tenemos que enfrentarnos en SEO. Estamos en un punto de transición, todavía no estamos en el punto final, de hecho aún no se sabe cómo acabaremos, si Google iMode, que esta semana, pues por ejemplo, ya parece que Google lo iba metiendo como opción por defecto en varias de sus aplicaciones. Puede que eso sea el futuro de la búsqueda. Entonces, bueno, todavía hay muchas incógnitas, pero sí que hay ciertas certezas, que es lo que nosotros estamos utilizando para armar las estrategias a día de hoy. ¿De acuerdo?
Para contextualizar lo que os estaba comentando de ese cambio de enfoque, ese cambio disruptivo, no he encontrado mejor imagen que la que estamos visualizando ahora mismo. Esta tiene ya 2 añitos, ¿vale? Perdonadme, un añito y un poquito, pero realmente podemos ver aquí el cambio al que nos enfrentamos de manera visual. Fijaros, tenemos 2 columnas. La parte de la izquierda son las categorizaciones por las que podíamos meter cualquier búsqueda que hiciéramos de hace 2 años atrás. Es decir, Google lleva siendo pionero y el cabeza de mercado 20 años. Por los últimos 18 años, cualquier búsqueda que realizásemos en Google o en otro buscador podría entrar dentro de una de esas 4 bueno, pues agrupaciones, clasificaciones, ¿no? Transaccional, comercial, navegacional o informacional. Era relativamente sencillo trabajar a partir de esas clasificaciones una estrategia de SEO orientada a contenidos. ¿Cuál es la realidad a la que nos estamos enfrentando ahora? Pues es la columna de la derecha, donde estamos viendo, tenemos una parte azul y una parte rosa. Fijaros, voy a empezar por la azul. En la azul ya estamos viendo una nueva intención, que realmente es una intención de acción. Es una acción que están haciendo o generando los usuarios dentro de ciertas plataformas. Se inició con ChatGPT y son todo ese tipo de acciones, como en Perplexity o ahora mismo ya en cualquier plataforma de Google, en las que los usuarios interactúan, por ejemplo, pues para generar contenidos, para generar imágenes, para dialogar con esas IAs conversacionales, ¿vale? Por lo tanto, la parte nueva, que es la que tenemos en azul, no genera como tal una búsqueda. Entonces, ese bloque, que es la nueva incorporación, a nivel SEO tenemos difícil impactarlo, por no decir imposible, ¿vale? Pero vamos a dejarlo en difícil, vamos a apartarlo ahí. Y ahora vamos a pasar a la parte rosa. Esa intención de búsqueda es la que tiene su relación con la búsqueda tradicional, con la que teníamos en la columna gris, ¿vale? Por lo tanto, si tuviéramos que matizar y poner el foco a día de hoy en el tiempo o en las acciones, en las búsquedas a las que podemos impactar con las estrategias SEO, fijaros en qué poquito se nos queda, ¿vale? En algunos casos, cuando hablo de esta imagen, la comparto en otros webinars o en algunas charlas, algunas personas me levantan la mano y me dicen, bueno, no pasa nada, aunque esté más pequeñito, son las mismas búsquedas. Digo, no. Digo, porque no tenemos en cuenta que nuestro tiempo como usuarios es finito. Si yo me siento al ordenador cada día 5, 6, 7, 8 horas, si de esas X horas yo dedico un par de ellas hacer intenciones generativas, como ese bloque azul, son X horas que ya no eh, invierto en buscar. Por lo tanto, no hay las mismas búsquedas, no hay la misma capacidad o la misma opción a impactar ese tráfico, ¿vale? Y eso es una realidad que estamos viendo y sufriendo desde hace 2 años hasta aquí, muy o más pronunciadamente desde hace pues, este añito, unos 12 meses, 10, 12 meses en el mercado español, ¿no? Que empezó sobre marzo, un poquito antes, ya empezamos a ver cómo nuestro tráfico empezaba a decaer. Por aquí van los tiros. Realmente hay esas nuevas intenciones de búsqueda. Pero ya no solo es que una parte de los usuarios utilicen ciertas plataformas para otras acciones que no son búsqueda. Hay una realidad todavía que nos impacta a los SEO mucho más de forma negativa, ¿no? Mucho más fuerte. Fijaros, esta captura que estáis visualizando ahora mismo es de un proyecto real, ¿vale? Todo lo que vamos a ver hoy, como os decía, son experiencias de proyectos reales dentro de SmartUp. Algunas son nuestros, de I+D, propios, donde experimentamos y jugamos, y otras son de clientes reales, donde hemos anonimizado los datos para poder enseñaros la realidad de lo que estamos viendo, ¿vale? Esto, como os decía, son datos reales. Fijaros, estamos visualizando una analogía de los datos que obtenemos desde Google Search Console. Y estamos viendo para estos términos, que son de alto volumen de búsquedas, las impresiones que tenemos, que sería esa segunda columna. Por ejemplo, para el primer término tenemos casi 40.000 impresiones. Y de 40.000 impresiones, estando en la posición número 2, solo registramos o solo captamos, solo impactamos 3.500 clics. ¿Vale? Un CTR de un 8%. Es decir, de cada 100 personas que buscan eso, aun nosotros saliendo en la segunda posición, solo somos capaces de llevar a nuestra página a 8 o 9 personas. Es una ruina. Fijaros ahí, os he ordenado todo por posición. Las que estamos visualizando aquí están todas en la segunda posición de Google. Y aún así, en la que más nos llevamos es 13 personas de 100. Entonces, esta es otra realidad. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues Google está jugando
como todas las empresas, digamos que ha tenido unas fases de desarrollo y ahora está intentando hacer su jardín vallado. Lo que no quiere es que la gente salga de su plataforma hacia nuestras páginas. ¿Vale? Cuanto más tiempo esté en la suya, mejor podrá monetizarlo, mejor rendimiento podrá sacar a cada uno de los usuarios. Entonces, ¿qué ocurre y cómo nos afecta al SEO? Bueno, pues primero tenemos lo que más impacto genera son las overviews, son esas respuestas en las que el buscador ya le da la solución al cliente, al usuario. Por lo tanto, un usuario que está recibiendo la respuesta no va a llegar a nuestra página, lógicamente. Esto afecta indudablemente más a las búsquedas con intención informacional que a las transaccionales. Pero todo se irá moviendo. Como os decía al principio, no tenemos varita mágica, pero será cuestión de tiempo que se empiecen también pues, a hacer alianzas a nivel como lo ha hecho Shopify con OpenAI y empiecen ya a cruzarse pues, los e-commerce que tienen firmados acuerdos, etcétera, etcétera. Pero a día de hoy, de momento, tenemos una canibalización muy fuerte, más del 90% en informacionales y bastante más bajita para transaccionales. ¿Vale? Y luego otro punto que Google está utilizando para su jardín vallado son los resultados enriquecidos. Por ejemplo, está dando mucha prioridad en ciertas búsquedas a los resultados de YouTube, multimedia, pero de YouTube frente a otros. Entonces, bueno, va jugando con eso y la cuestión es lo que estamos visualizando aquí. Tenemos menos captación que teníamos hace un año, hace dos, hace tres, hace cuatro. Y esta es la realidad que tenemos que asimilar y aceptar. Ya no vamos a volver a esos tráficos, esos picos de tráfico que teníamos hace años porque ya no nos lo van a permitir. ¿Vale? Han cambiado el terreno de juego, que es Google, y ha cambiado las normas. Y ante esta situación, ¿qué es lo que podemos hacer? Hay que mantener siempre la calma, ¿vale? Nosotros estamos intentando hacer o aplicar estrategias tipo growth, que son poner en marcha diversas tácticas que nos permitan ir tocando muchos palos y analizando cuál de ellos es el que mejor está funcionando, ¿vale? Fijaros, este es otro ejemplo de otro cliente en el que podemos ver los resultados de Google Search Console y en el que tenemos los dos epígrafes de todo el tráfico orgánico. El primero es para los resultados de búsqueda tradicional, que representan el 9% de su tráfico, y el segundo epígrafe son los resultados de Google Discover, que representan el 91%. ¿Vale? ¿Qué ocurre con este cliente? Lo estamos haciendo muy bien en Discover, pero nosotros llevamos ya tiempo levantando la mano y diciendo no podemos tener todos los huevos en esta cesta. Y ahora mismo están todos los huevos en esta cesta. Si mañana, por lo que sea, Google cierra Google Discover en España o hace un cambio de funcionalidad dentro de esta plataforma o nos echa directamente por lo que sea, porque es una plataforma privada y además en la documentación lo explica claramente, podemos quitar o sacar cualquier periódico, cualquier página sin dar explicaciones, porque es algo adicional a la búsqueda tradicional, ¿vale? Entonces, si eso llegase a ocurrir, este cliente de una semana a otra, de un mes a otro, tendría que cerrar. Entonces, necesitamos mantener la calma, pero empezar a aplicar tácticas que nos ayuden a tocar diversos palos y empezar a repartir nuestra captación en múltiples canales. ¿Vale? Esta situación, aunque es buena, es un tráfico, lo tengo anonimizado porque es un cliente real, pero estamos hablando de millones y millones y millones de clics. Entonces es muy bueno, pero puede no ser sostenible o escalable en el tiempo. Por lo tanto, cuanto antes empecemos a manejar otro tipo de alternativas que sumen a lo que tenemos ahora, mejor. ¿Vale? Y antes de seguir con la charla, con el webinar, sí que quería aclarar un punto que los últimos debates que hemos tenido me ha parecido bastante interesante. Nosotros hemos tenido algunos clientes, yo en particular he tenido algunos, llevo ya 15, no, llevo ya 17 años en SEO y en estos años he tenido algunos clientes que, bueno, pues digamos que su producto, lo que ellos querían vender a través del entorno digital, no era lo más adecuado. Bien, pues porque no era un producto cuyo público objetivo estuviera en el área digital, o bien porque el producto o la calidad que tenía en ese momento o que transmitía en ese momento no era la adecuada. Y aquí siempre tenemos que trazar una línea importante y ser claros para gestionar de manera adecuada las expectativas del cliente. El SEO no mejora nada, absolutamente nada. Nosotros tenemos un producto, tenemos un servicio y como SEOs lo que hacemos es maximizar su visibilidad, multiplicar su visibilidad. Pero si el producto o el servicio que ofrecemos de base no es bueno, no es óptimo, no va a llegar a ningún lado. ¿Vale? Por lo tanto,
Esto es algo muy, muy importante. Si lo que tenemos en casa no es óptimo, de nada nos va a servir el SEO y de nada nos va a servir el GEO, ya que estamos en este punto. ¿Vale? Por lo tanto, miremos siempre hagamos vista crítica, un ejercicio de abogado del diablo para entender muy bien si nuestro producto es bueno y si lo que dicen de nuestro producto en la red es bueno. Dicho esto, para que entendamos ya el punto en el que estamos, ya tenemos nuestro producto, nuestro servicio y vamos a hacer SEO o vamos a hacer GEO, ¿vale? Pero ¿qué es lo que ocurre? Como hemos estado viendo hasta ahora, el tráfico está mermando. Ya no tenemos en Google, ya no es la vaca lechera que era hace 4, 5 o 10 años. Cada vez estamos más asfixiados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que os dije antes con el anterior cliente. Vamos a empezar a hacer tácticas growth en otros entornos, en otros canales. Y eso, me preguntan alguna que otra vez, ¿eso ya es SEO o empieza a ser inbound o empieza a ser otro tipo de estrategia si me voy a una plataforma de redes sociales? Digo, depende. Digo, el canal en el que estemos tiene buscador. Si la respuesta es sí, avanzamos. En ese buscador aparecen resultados sobre los que nosotros podemos inferir o interferir o adaptar o condicionar. Si la respuesta es que sí, entonces para mí es SEO. Me da igual que sea un buscador dentro de una red social, de una newsletter, de una plataforma X, hoy. ¿Vale? Y para poneros en manera visual esto que os estoy explicando, me encanta utilizar esta ilustración se denomina una ilustradora británica, creo que es Hannah, no me acuerdo del apellido, y es la mejor manera para que entendamos la situación en la que estamos. Pero ojo, yo llevo dando charlas muchos, muchos años y esta imagen la llevo utilizando por lo menos 5 años. O sea que no es novedoso de ahora, es algo que siempre se ha podido hacer. Y esto es otra de las máximas que os quería trasladar en el día de hoy. El geo no es un punto de aparte respecto al SEO, es el mismo SEO que hemos estado haciendo, pero cambiando las ponderaciones sobre ciertas acciones, ciertas estrategias, ¿vale? Entonces, como os decía, ya tenemos que evolucionar. Ya no nos interesa estar al 100% en Google o al 90% como podíamos estar antes porque era quien tenía la masa crítica de usuarios. Ahora nos interesa diversificar y tenemos que buscar nuestro público objetivo allá donde esté. Y para mí el punto que cambia en cuanto a las estrategias SEO tradicionales es que ya no va a haber una sola estrategia como teníamos antes. Para mí ahora va a haber múltiples estrategias. Si me voy a Reddit, voy a hacer una estrategia SEO ahí. Si me voy a Pinterest, voy a hacer otra estrategia SEO ahí. Y así en cualquier otra plataforma o canal en el que yo considere que está mi público objetivo. ¿Vale? Por lo tanto, el SEO no está muerto, está evolucionando y encima se está diversificando. ¿Eh? Mi consejo, yo llevo ya por lo menos año y medio en todos los proyectos en los que participo haciendo hincapié en esto. Necesitamos diversificar a la audiencia. No podemos seguir con uno o dos pilares. Necesitamos tener muchos más pilares, muchos más canales de captación y empezar a entender y probar cuáles nos pueden aportar un valor a mayores. ¿Qué estamos consiguiendo? Porque está muy bien decir la teoría, pero también tenemos que atestiguar si realmente funciona o no funciona. No sabría concretar el porcentaje, pero en torno al 85% de los proyectos en los que ya estamos aplicando ese tipo de estrategias, los resultados son positivos. ¿Por qué? Porque aunque Google nos está mermando el tráfico, este tipo de acciones, a lo mejor de 5 que hacemos, nos funciona una, nos funciona dos, pero esas dos que funcionan nos permiten captar tráfico nuevo que hasta ahora no estamos impactando. Tráfico que no nos conocía, por lo tanto es un crecimiento que compensa la caída que estamos generando por parte de Google. En algunos escenarios normalizamos la captación, en otros inclusive hemos sido capaces de mejorarla. ¿Vale? Por lo tanto, ese es el primer consejo que me gustaría daros. Y una de las cosas que llevo usando, nosotros trabajamos ahora mismo con dos medios digitales dentro del top 10 de más tirada nacional en España, ¿vale? Y estamos intentando pues, aplicar tipo de estrategias que nos permita fidelizar usuarios existentes, ¿vale? Y también captar nuevos. Y en esta otra línea de captar nuevos, cuando proponemos cosas, yo intento hacerlo siempre desde una perspectiva de brainstorm. Intento poner encima de la mesa ideas, sugerencias, para que entre todos los asistentes a las diversas reuniones se nos ocurran más y que podamos concretar y definir las que realmente vamos a llevar a cabo. Y en estas reuniones, un poco locas a veces, pues hay ideas de todo tipo y toda índole,
Siempre pongo un ejemplo cuando alguien me dice que no tiene sentido o no guarda relación con pues el objetivo principal de un negocio. Yo hago referencia a lo que para mí ha sido una de las estrategias growth hacking más importantes que he visto en los últimos años, que es The New York Times. Hace ya unos 2 añitos lanzó su modelo de newsletters. Es decir, fijaros cómo fue la idea. The New York Times es un medio digital, un periódico tradicional, con su masa crítica de usuarios, los que lo conocen. Pero ¿qué ocurre? Costaba mucho abrirse en otros canales y sobre todo llegar a otras audiencias. ¿Qué hicieron? Bueno, pues vamos a generar una doble fusión de contenidos. Por un lado, los que ya publicamos dentro de nuestro periódico y por otro, lo que influencers de ciertos nichos pueden trabajar como partners con nosotros. ¿Y cuál fue el resultado? Una serie de newsletters que en muchos casos no tiene nada que ver con la filosofía tradicional de The New York Times, pero que les ha permitido impactar en muchas audiencias que de otra manera hubiese sido prácticamente imposible llegar. ¿Vale? De hecho, yo mismo, yo no leo The New York Times, no leo este periódico, nunca ha sido eh, algo en el que yo he puesto interés, simplemente porque no ha cuadrado. Sin embargo, sí que me he suscrito a varias de las newsletters y sí que he encontrado un valor bastante importante dentro de eso. Por lo tanto, a mí me han captado, me han impactado por otro canal que no era el tradicional. Entonces, seamos creativos, abramos la mente y busquemos. Y no cuesta nada probar, cuesta menos de lo que queremos hacer un producto mínimo viable y ponerlo en funcionamiento. Y valorar durante 2, 3 meses si realmente es algo que queremos y podemos llevar adelante o lo dejamos ahí. Y visto todo esto, yo os daría mi recomendación, ¿vale? Aparte de diversificar, que es lo que dije antes, yo a día de hoy, todas las estrategias, si tuviera que priorizar o centrarme en las tácticas SEO que están funcionando, diría que es la autoridad, ¿vale? Es decir, tenemos que ser una marca fuerte, tenemos que ser una marca reconocida y tenemos que tener o generar interés en cierta parte o segmento de usuarios, ¿vale? Por supuesto, nuestra reputación tiene que ser buena. No vale ser una marca fuerte conocida si luego la reputación no es la idónea, que es lo que os comentaba también antes, ¿vale? Tenemos que trabajar con esos contenidos y esas ideas originales, pero no vale ya repetir lo que existe. Google ya desde hace tiempo está siendo bastante crítico con eso y en parte tiene sentido y tiene razón. Entonces, todo lo que no sea original, todo lo que no sea algo nuevo, novedoso, no nos va a aportar un valor que justifique esa inversión. ¿Vale? Por lo tanto, como os decía justo antes, volcamos o volvamos a esas ideas originales. No es fácil, es complicado. Es complicado tener ese tipo de ideas y es muy complicado ponerlas en marcha. Pero intentémoslo, porque realmente cuando funcionan, mejor funciona una de cada 5, pero cuando lo hace, el resultado suele ser muy, muy bueno. ¿Vale? Os pongo un ejemplo de hace 2 semanas, 2 ejemplos de clientes. El último de hace 2 semanas, una acción en Pinterest con Marketing Automation. O sea, básicamente ha sido conectar lo que estamos subiendo por un lado en imágenes directamente con Zapier a Pinterest. Nos ha generado en un único día más de 10.000 impresiones de visualización de marca. ¿Vale? O sea, fijaros, una pequeña acción que costó moverla, costó más pensarla que ejecutar. ¿Vale? Y nos ha abierto la puerta a 11.000 impresiones en un día. Ya no he vuelto a mirar cuánto va, pero vamos, empezó fenomenal. Y otra, por ejemplo, es otro cliente tradicional en el que teníamos un canal de YouTube, hacíamos vídeos y en un momento hemos dicho, vamos a probar TikTok. No es nuestro público objetivo, no sabemos lo que vamos a encontrar, es una marca que nunca ha entrado de esa manera ni apuesta por los jóvenes. Vamos a intentar. Bueno, pues duplicando los vídeos, es decir, el mismo vídeo se mandaba a las dos plataformas, ya hemos superado en TikTok el tráfico que tenemos desde YouTube. Entonces, experimentemos, probemos y valoremos, ¿vale? Y aquí me he adelantado también un poquito. Os he adelantado también que el vídeo es un aspecto muy importante. Fijaros, estamos en un momento en el que hay una excesiva saturación de contenidos. Cualquiera puede generar contenidos. Y si encima es un poco borrico, te va a generar 10.000 contenidos en una semana. Entonces, los buscadores ya saben cómo tratar eso. La gente ya desconfiamos. Entonces, estamos en un punto en el que somos asépticos sobre los contenidos. Sin embargo, de momento, los vídeos parece que sí que les tenemos pues un ratio de mayor aceptación, ¿no? Igual que, por ejemplo, con el tipo de esto, los webinars o los eventos presenciales. Yo llevo ya acudiendo a ciertos eventos presenciales durante muchos años, una rutina en algunos de ellos,
Y sí que he visto que en este año 2025 he notado mayor afluencia de gente que en años pasados, en años anteriores. Entonces parece como que volvemos a reconectar con las personas, con la realidad, con lo que nos gusta, con lo que sabemos que es real, ¿vale? Por lo tanto, el vídeo adquiere nuevamente un cariz muy importante. Las estrategias de PR. Yo empecé en el 2008, más o menos en esto del SEO, y ya había estrategias de PR. Es lo mismo que ahora. Simplemente tenemos que asegurarnos que esas estrategias están alineadas con la autoridad, marca y reputación que queremos hacer. ¿Vale? Por lo tanto, es lo de siempre, pero ponderando realmente donde nosotros sabemos que para GEO va a tener un mayor impacto. ¿Vale? Y por último, todo esto está muy bien, son muchas tareas, pero tenemos que alinearlas con unos objetivos. De nada sirve hacer, hacer, hacer si no podemos enfrentarlo a un objetivo. Ayer creo que estuve con un cliente, varias personas, y había una persona nueva encargada de una parte y decía, yo quiero hacer esto para el blog, esta estrategia para el blog. Digo, a mí no me, o sea, lo veo bien, pero fija objetivos, porque dentro de 2, 3 meses tenemos que valorar si lo que tú has propuesto hacer funciona o no funciona. Si no, no vale de nada. Hacer por hacer sin medirlo no tiene sentido, ¿vale? Y pasamos a uno de los bloques que a nivel geo es quizá el 80% de lo que podríamos bueno, pues definir como más importante, ¿no? Fijaros, desde que siempre se ha dicho que en el SEO el contenido es el rey. Y es verdad, porque es la chicha, es el motor de lo que luego movemos a través de los buscadores y ahora incluso de las plataformas de inteligencia artificial, ¿no? Y si ya era el rey antes, ahora lo es aún más, ¿vale? Estamos en un impasse. Cuando os decía al principio que no sabemos cómo va a evolucionar todo esto, fijaros en el impasse, para mí, complicado en el que estamos. Las plataformas de inteligencia artificial, lo que conocemos como LLM, las plataformas de modelos grandes, se han estado entrenando durante varios años con el contenido que había en Internet, ¿vale? Y ahora la forma que tienen de funcionar es, ya tengo este entrenamiento, eventualmente me voy entrenando con otros contenidos, pero utilizo la técnica RAG, ¿vale? Para conectarme, por ejemplo, pues a páginas web en tiempo real, a bases de datos complementarias, para enriquecer lo que yo ya me he entrenado previamente y para también ofrecer información de última hora o información actualizada, ¿vale? Pero ¿cuál es el problema ahora mismo? De lo que se han nutrido era información de valor. Ahora hay una sobreexplotación de contenido que no deja de ser algo regurgitado de lo que ya existía. Por lo tanto, estamos entrando como una canibalización de contenidos y cada vez más vamos a ir viendo contenidos pues, peor generados, sobre lo mismo, pivotando con las mismas ideas, etcétera, etcétera. Ahí es donde tendremos que ver cómo este tipo de plataformas, bueno, pues aplican esa estrategia de diferenciación, ¿no? Es decir, cómo puedo ofrecer a mis usuarios contenido de calidad y de valor que no es un refrito de lo que yo ya tengo y cómo puedo seguir generando ese entrenamiento de mis plataformas con contenido de calidad y no basurilla, ¿vale? Y por ahí os dejo caer, por ejemplo, el acuerdo que hizo en su momento Google con Reddit. Reddit, pues bueno, sabéis que es un foro en Estados Unidos uno de los más conocidos y utilizados, y se genera muchísimo contenido subjetivo. El contenido que yo llamo subjetivo es el de los usuarios, el UGC, ¿vale? Generado por usuarios. Entonces, eso es oro puro para las plataformas de LLM, porque es algo nuevo, es algo subjetivo, habla de problemas reales, cuenta historias, experiencias. Entonces, eso sí que va a seguir enriqueciendo. Entonces, bueno, veremos en qué punto queda. Ahora vamos a centrarnos en nuestro contenido, qué es lo que podemos o debemos hacer. Y aquí quiero hacer una aclaración importantísima porque Google nos ha estado diciendo siempre, los que hemos estado escuchando más o menos, siempre ha dicho lo mismo, genera en tu página contenido de calidad. Digo, eso está muy bien, muy fácil, pero ¿qué es calidad? Único, útil, original. Bueno, digo, eso me parece bien, entiendo la teoría de lo que se me quiere decir, pero yo siempre he hecho una reflexión. Yo soy el que mejor conoce mi negocio y yo, como profesional, considero que lo que yo pueda generar como contenido, yo sé si tiene calidad o no. Es decir, yo sé si mi contenido responde a las intenciones de mis clientes potenciales. Yo sé si mi contenido está alineado con sus intenciones de búsqueda. Lo sé porque es mi contenido, es mi producto, es mi servicio, ¿no? Entonces,
Aquí hay que hacer esa diferenciación y luego un punto y aparte que para mí ha sido bueno, pues la constatación de que Google hace la típica frase de haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha dicho esto de contenido de calidad, calidad, calidad? Pero ¿qué ocurre con las eye overviews de Google? ¿Qué ocurre con esos resultados de inteligencia artificial por delante de los 10 resultados de las típicas páginas de las SERPs que están canibalizando mi tráfico informacional? Eso es un refrito de lo que ya existe. ¿Dónde está la calidad ahí? Entonces, ellos nos han dicho no hagáis esto, pero ellos sí que lo están haciendo y encima nos está perjudicando a nosotros la captación. ¿Vale? Entonces, como os decía antes, centraros en lo que vosotros sabéis, en lo que podéis atestiguar que es contenido de calidad, que está alineado con lo que el usuario final quiere. ¿Por qué? Porque en algún punto todo este algoritmo intermedio va a desaparecer. Y lo que vamos a tener es a un usuario final que le van a condensar en base a lo que sus gustos, su historial de búsquedas, conversaciones con las plataformas, etcétera, se le va a ofrecer el listado final. Entonces, si nosotros hemos hecho bien los deberes, hemos hecho bien ese contenido, vamos a poder conectar a través de ese flujo que veremos si es un agente de inteligencia artificial o cómo acaba siendo. ¿Vale? Y quedaros también con lo importante de las opiniones personales y la información subjetiva. Aquí recuerdo, os cuento un ejemplo de un cliente ya hace muchos años, ¿vale? Es Movistar. Estamos hablando de que cuando queremos posicionarnos, por ejemplo, para ciertas búsquedas, pues por ejemplo, factura Movistar, los primeros resultados aparecían foros en los que la gente se quejaba de que me han cobrado mal, ha habido un problema con mi factura, no me atienden, patatín, patatán. ¿Y qué se nos ocurrió en ese momento hacer? Ya que no podemos incidir ni posicionarnos por delante de todos los comentarios negativos, lo que se propuso hacer es, vamos a generar nuestro propio foro donde los usuarios puedan quejarse y nosotros solucionar sus problemas. De tal manera que cuando hayamos solucionado o abordado cualquier problema, tengamos la capacidad de eliminar ese hilo. Eliminarlo, dejar el título como hacíamos realmente, dejamos el título, quitamos los comentarios negativos y dejamos la solución. ¿Vale? Por lo tanto, seamos siempre creativos e intentemos controlar, bueno, pues ese relato, esa calidad de contenido. Ahora, una cosa que sí que tenemos que tener presente y muy, muy claro es que la información evergreen, y esto ya está constatado más que de sobra, es decir, esa información que no cambia en el tiempo, que perdura en el tiempo, eh, va a estar canibalizada por la inteligencia artificial. O sea, yo tengo la desgracia de tener un par de proyectos, no, no yo desgracia, sino que el proyecto en sí, estos dos proyectos son informacionales. Entonces, ha sido una desgracia porque estamos viendo una canibalización brutal mes a mes desde hace 6-7 meses, pero también lo vemos como una oportunidad, como un reto para, vamos a buscar de qué manera podemos salvar los muebles, ¿no? Y os pongo un ejemplo de uno de estos dos proyectos. Lo que hemos hecho es información al 100%, ¿vale? Vamos a hacer un partnership con empresas que sí que tienen la transaccionalidad final, es decir, venden ese servicio o ese producto. Y entonces podemos ofrecer ya en nuestra página no solo la información, sino también la compra o la venta. Entonces, estamos haciendo ese enganche y eso sí que nos está permitiendo pues, empezar a posicionar por otros términos por los que antes no lo hacíamos y empezar a aparecer como otro player transaccional en las plataformas de inteligencia artificial. ¿Vale? El otro proyecto de momento, pues no hemos conseguido articular ninguna táctica, ninguna acción que nos permita, bueno, pues dejar de perder tráfico y empezar a crecerlo. Tenemos muchas cosas encima de la mesa, pero de momento no han avanzado. Y en este punto también es importante, como os decía antes, entender que ahora tenemos ya no solo la IA es un problema que nos pueda afectar a SEO en cuanto a que nos quite tráfico, sino que también lo podemos ver como una oportunidad para ser más eficientes, para trabajar más rápido, para trabajar mejor, inclusive, no solo más rápido, ¿no? Yo la utilizo, por ejemplo, muchísimo para como abogado del diablo. Le digo, he hecho esto, tengo esta estrategia, dime los puntos flojos que ves, dime cómo puede evolucionar en base a estos datos en las próximas 3 semanas, dime si el competidor hace esto, cómo me puede llegar a afectar. Entonces, este compendio, este tipo de usos con la IA nos ayuda a ser mejores, más eficientes, a poner el foco o a darnos cuenta en cosas que a lo mejor antes pues, pasamos por alto o no nos fijamos, ¿vale? Pero sí que quiero hacer una mención importante, el punto de si debemos utilizar la inteligencia artificial para generar contenidos. ¿Vale?
Yo suelo generar o ubicarlos como cuatro grupos. En este punto solo os voy a contar tres, ¿vale? Los que lo llevan a por todas, es decir, utilizan la IA para generar cientos y cientos y cientos, por no decir miles, de páginas de manera mensual. Para mí eso tiene un riesgo muy importante, que es, te puede funcionar, sí, de hecho yo lo he visto incluso en competidores que les está funcionando, pero corres un riesgo muy grande, que es que si haces un fallo o la calidad de esos contenidos, como decíamos antes, no es la adecuada, puedes perder credibilidad de los usuarios. Y si pierdes la credibilidad, cuesta muchísimo recuperarla si consigues recuperarla, ¿vale? Por lo tanto, mucho cuidado con eso. De hecho, aquí hay un ejemplo muy claro en España, no me acuerdo si fue el periódico El Sport o AS, no me acuerdo cuál de los dos, en una de las publicaciones se había quedado puesta el prompt, ¿no? Decía, genérame un artículo con el resultado de este partido en el que el Barcelona ha ganado 2-0 a no sé quién. Entonces, claro, tú entras como usuario, ves eso y ya sabes que lo que estás leyendo es algo que te puede haber dado la IA sin más. No es un periodista que ha analizado ese partido y te está dando su opinión subjetiva, que es lo que tú esperarías, ¿no? Entonces, bueno, cuidado con generar esos contenidos bueno, pues con esa cadencia tan elevada. Luego tenemos otro tipo que para mí es el que más me gusta, que es el híbrido. Yo lo utilizo, yo realmente es el que utilizo. Yo utilizo la IA para generar briefings, para generar ideas, para, bueno, pues intentar cubrir ciertos topics, pero yo siempre soy el que genera la pieza inicial del contenido, aunque luego la valide y me la optimice, me la mejore la IA, y soy el que siempre, sí o sí, valida el contenido final. Pero fijaos hasta qué punto yo cuando mando un email lo leo y lo releo dos o tres veces. O sea, lo hago con los emails, ¿cómo no lo voy a hacer con los contenidos que van a impactar al público objetivo? ¿Vale? Para mí esa es la técnica más ideal porque está muy, muy compensada. ¿Vale? Y luego hay otro tipo, otro bloque, que son los que apuestan única y exclusivamente por la marca, por hacerse una autoridad dentro de un nicho. Entonces, no generan mucho, generan más bien poco, pero son una autoridad. Por lo tanto, lo poco que generan se posiciona muy bien. ¿Vale? Esto es ideal. Esto es quizá, si fuéramos a un medio y largo plazo, sería lo mejor que podríamos hacer viendo cómo está evolucionando el geo. Ahora, es lo más caro y más complicado de hacer. ¿Vale? Porque tenemos que trabajar una reputación muy grande, tenemos que trabajar estrategias de PR, tenemos que generar esa confianza casi perfecta en los usuarios, tenemos que gestionar muy bien las opiniones negativas. Entonces requiere muchísimo esfuerzo, pero nos daría lógicamente pues, el mejor rendimiento posible. ¿Vale? Entonces, ninguno es bueno, ninguno es malo, todo depende cómo lo queramos utilizar, adaptar y que seamos conscientes de, bueno, pues a lo que nos podríamos estar exponiendo. ¿Vale? Y otra, en la última charla que tuve hace una semana, una persona que levantó la mano era en presencial y me dijo, dice, todo esto está muy bien, pero dime, si tuvieras que resumir cuál es el error más grande que has visto este año, ¿cuál sería? Y para mí fue, además lo he visto con tres competidores en diversos ámbitos, ¿vale? Para mí el peor error que se ha podido cometer este 2025 han sido esos proyectos que han dicho, dejo de hacer SEO y empiezo a hacer GEO. ¿Vale? ¿Por qué es un error para mí? ¿Vale? Lo he constatado en estos tres proyectos que eran competidores, han perdido visibilidad. ¿Y por qué? Pues precisamente porque a mí me han dejado un hueco que ellos no han sabido aprovechar. O sea, me han dado una ventaja competitiva porque ellos han puesto el foco en otro lado en lugar del tradicional. Entonces yo he podido crecer a costa de ellos. Y el otro problema es que no han entendido que el geo es una evolución del SEO, no es un punto y aparte, es lo que os comenté antes, simplemente es hacer lo que ya estamos haciendo, pero donde sabemos que va a tener un mayor impacto o, si me lo permitís, que podamos hacer un 2 por uno. Yo no hago acciones única y exclusivamente para una plataforma. Cuando se enseñaba el dibujo del bosque oscuro, yo cuando quiero hacer estrategias SEO, tengo que tener una misma base para todo. Luego ya perfilaré acciones concretas en cada una de ellas, pero la base tiene que ser la misma. No puedo permitirme el lujo de centrarme solo en una plataforma y olvidarme del resto, porque eso no va a funcionar. ¿Vale? Por lo tanto, ese para mí sería el error que recomendaría también no hacerlo en 2026. ¿Vale? Y para que os hagáis un poco la idea de manera visual cómo lo hemos gestionado en SmartTAP este año, en todos los proyectos tenemos ahora mismo en torno a 70 y pico, 80 proyectos SEO en cartera
Y lo que hemos hecho en todos ellos ha sido un desglose de todas las tareas SEO que teníamos ya en los últimos años llevando a cabo, las hemos duplicado con una versión de inteligencia artificial, ¿vale? Y durante varios meses, creo que fueron 3, 4 meses, hemos estado ejecutando tareas en paralelo. Una tarea SEO con IA, una tarea SEO sin IA y en diferentes consultores. No me vale el mismo porque podemos tener un sesgo. Entonces, lo que hemos hecho, aquí lógicamente os he quitado los datos, ¿vale? Pero para que tengáis el front de cómo lo hacíamos. Entonces, lo que hemos hecho después de todos estos 3, 4 meses ha sido analizar realmente el impacto que la IA ha generado en nuestros procesos y en nuestros resultados, porque me interesan las dos cosas, ¿vale? Y os pongo un ejemplo de otro cliente en el que sí que hemos hecho este análisis, ¿vale? Fijaros, tenéis una parte de 3 columnas a la izquierda y el gráfico a la derecha, ¿vale? En las 3 columnas a la izquierda, la primera columna estáis viendo el tráfico total del sitio por día. En la segunda columna estáis viendo solo el tráfico de SEO con inteligencia artificial, ¿vale? Y en la tercera columna, que es la que tenemos subrayada en rojo, es el porcentaje del tráfico SEO con IA respecto al total, ¿vale? Por lo tanto, nosotros hemos ido en este cliente analizando día a día qué impacto, qué resultados obteníamos. Es un medio digital, ¿vale? Por lo tanto, los resultados día a día son muy variables, dependen de muchísimas cosas, de si hemos entrado en Discover, de si hemos salido los primeros con la noticia, bueno, de si la competencia lo ha hecho mejor o peor, o más nutrido con vídeo, con imágenes, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero donde quiero ir es que, si os fijáis, por ejemplo, donde tengo ahora mismo el ratón, como en la mitad de la tabla, ha habido un día en concreto que el porcentaje de tráfico total del sitio que ha representado el SEO con inteligencia artificial ha sido de un 48%. O sea, un día la mitad del tráfico se ha generado con acciones de contenido con inteligencia artificial, ¿vale? Y realmente día a día, como os decía, en un medio digital no nos es fácil entender y analizarlo, pero por eso tenemos la gráfica de la derecha. Fijaros en la gráfica. Hasta la mitad de la misma podéis ver cómo la línea oscura, que es el tráfico total, más o menos se mantiene estable, ¿vale? Pero fijaros en la línea clarita, el verde clarito, más o menos hasta la mitad está como bajita, normalizada bajita, y a partir de la mitad pega un tirón para arriba. Hasta ese punto, Google está aprendiendo y nosotros hemos estado aprendiendo cómo generar los mejores contenidos con inteligencia artificial, cómo podemos emular a los diferentes periodistas de este periódico, cómo podemos, de hecho lo que hacíamos era lanzar contenidos, analizarlos, mejorarlos, una retroalimentación constante. Nos ha llevado pues aproximadamente mes y medio afinarlo, pero ha habido un punto de inflexión en el que ya hemos dado con la tecla y es cuando, ¡pum!, el porcentaje del tráfico generado con las tareas de SEO con inteligencia artificial se ha disparado, ¿vale? Y fijaros ya en qué punto estamos, hemos subido un bloque más, ¿vale? Por lo tanto, como os decía antes, prueba y error, experimentación y análisis. Y quería también comentaros o poneros por lo menos un par de preguntas que me suelen hacer, que me parecen bastante interesantes y enriquecedoras para que podamos aterrizar y contextualizar todo lo que estamos hablando en este día, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando Reddit o Quora o Wikipedia sale por delante de nosotros? ¿Qué puedo hacer? Bueno, a día de hoy, para mí está clarísimo, siempre lo ha sido, ¿eh? Porque yo cuando llegaba un cliente y me decía, estoy saliendo, tenemos que adelantar a Wikipedia, digo, eso es imposible. Tú nunca vas a posicionar por delante de Wikipedia. Puede haber casos específicos en los que tengamos una oportunidad de hacerlo, pero por norma general no lo vas a hacer, ¿vale? Y con Reddit o Quora ocurre algo similar. No lo veamos como el enemigo, sino veámoslo como una oportunidad. Recordemos el bosque oscuro que hablábamos antes, ¿vale? Veamos qué público objetivo está en Reddit, veamos cómo podemos aportar valor como marca dentro de Reddit y empecemos a hacerlo y monitoricemos los resultados. ¿Vale? Con Quora igual, con cualquier plataforma, si tiene cabida nuestro público objetivo ahí, analicemos y propongamos una estrategia para entrar en esa plataforma. ¿Vale? Y esto ahora cada vez es mucho más importante. Otra de las preguntas que me suelen hacer, ¿será el fin de Google tal como lo conocemos? Fijaros que OpenAI, ChatGPT fue de los pioneros en lanzar esa plataforma de inteligencia artificial y es verdad que a raíz de ese punto Google ha ido al tran-tran.
ha ido muy por detrás. Yo creo que no esperaban que esto avanzase tan rápido o que se lanzase tan rápido y a lo mejor confiaban en que tuvieran 1 o 2 años más de margen para sacarlo a su ritmo, ¿no? Entonces han tenido que ir un poquito detrás al compás que marcaba OpenAI. Y a veces pues dice la gente, oye, ¿y va a cambiar Google? ¿Va a caer? Yo os digo en confianza, lo que siempre contesto. Llevo muchos años ya en esto, 17 os decía antes. He visto a Google temblar, no temblar, o sea, le han salido competidores y problemas muy grandes en el pasado y siempre ha sobrevivido. Es como las cucarachas. Salió Meta, salió TikTok, vino Amazon con la parte de e-commerce y ahí sigue Google. Son muy listos, saben hacer bien las cosas, tienen muchísima masa crítica de usuarios. Y para mi gusto, la inteligencia artificial es la mejor de todas. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque llevan desarrollándola internamente mucho más tiempo que cualquier otro. ¿Vale? Por lo tanto, la definición y el refinamiento que tiene su IA para, por ejemplo, con la intención de buscar a los usuarios, para mí es la mejor. ¿Vale? Por lo tanto, no está muerto. Tendremos que ver cómo evoluciona y nosotros adaptarnos detrás. Y otra de las preguntas cuando hablamos de contenido suele ser, oye, es que yo estoy viendo en la plataforma de ChatGPT o Perplexity, la que sea, que no aparece mi información de forma correcta, bien sea precios de un producto, bien sea una información de contacto, o bien sea que un paper o varios PDFs que tenemos subidos no los ha resumido o explicado bien. De hecho, esto me ha pasado esta semana, el martes, con un cliente que me decía que no por él, sino por un proveedor habían subido los precios de que ellos normalmente no ponen los precios en la web y que estaban apareciendo los precios de sus servicios en una plataforma de inteligencia artificial. Que cómo gestionaba eso. Entonces, en estos puntos tenemos que entender que no es un problema nuestro, no es un fallo nuestro que podamos solucionar o solventar en absoluto. Entonces, no podemos accionar nada para evitar una alucinación o para retirar contenido de un LLM. ¿Vale? Entonces, en este ejemplo que os ponía del cliente, ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, pues nos ha quedado más remedio que actualizar los contenidos en la página web para explicar el tipo de precios. Damos los precios orientativos y explicamos que dependiendo del perfil de cada usuario, habrá unas bonificaciones, habrá unas subvenciones, entonces el precio final podrá quedar reducido. ¿Qué es lo que hemos conseguido? Bueno, pues hemos arrojado información oficial, no en un PDF de un proveedor, y eso pretendemos, porque ha sido este martes, cuando lo hemos puesto todo en marcha, pretendemos que esa información oficial quite y aparte la errónea que viene en el PDF. ¿Vale? Es como tenemos que gestionar o podemos gestionar este tipo de acciones. Y el bloque que os decía de la marca, ¿vale? Que para mí es, junto con el contenido, el pilar fundamental a día de hoy. ¿Por qué digo esto? Porque fijaros, imaginaros en Google lo que os decía antes, llega una persona desde su casa y genera 10.000 páginas en un mes. El otro, otras 10.000. Pum, 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 pum. Entonces, ¿qué se ha encontrado Google? Una situación en la que si venían rastreando X páginas al mes, casi están mes a mes duplicando por dos ese volumen. Entonces, eso es insostenible a nivel económico. Entonces, lo que ha hecho Google es, vale, yo no puedo ya rastrear todo lo que existe y ni mucho menos puedo saber si puedo analizar todo lo que he rastreado para dirimir si es bueno o malo. Entonces, han dado un paso hacia atrás. Vale, no me voy a fijar en el contenido final, pero sí me voy a fijar quién lo escribe. Y esa es la clave de todo. Si nosotros demostramos autoridad, demostramos marca, Google nos lo va a premiar. Y hablo de Google, como puedo hablar de ChatGPT, OpenAI, Perplexity, Cloud, cualquier plataforma de inteligencia artificial. Y aquí, para explicaros este caso o la importancia de autoridad, creo que no hay mejor noticia que lo que sea, bueno, pues en octubre nos enteramos de esta noticia, ¿no? De un moderador el CEO de una empresa en Estados Unidos se metió como moderador en un hilo de Reddit. Y lo que hizo fue, durante 2 años, malmeter la competencia de su empresa. Durante 2 años estuvo potenciando los hilos que hablaban mal, generando hilos él, iniciándolos para hablar mal de ese competidor y también haciendo lo contrario para su empresa, favoreciendo los comentarios positivos de su empresa y creando hilos positivos. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que todos los LLMs se nutrieron de la información de Reddit y la información de Reddit era clara. Esta empresa es una mierda, esta empresa es muy buena. Y acabó hundiendo la empresa de la competencia. ¿Vale? Luego ha salido todo a la luz de cómo ha sido. Fijaros la importancia de las estrategias de toda la vida de ORM.
de reputación online de marca. O sea, a día de hoy es crucial que sepamos lo que hablan de nuestra marca, dónde lo hablan y cómo lo hablan. Y que tengamos acciones para poder corregir en el caso de que identifiquemos problemas. Este es el que os contaba antes, el de Movistar, ¿vale? Un poco de brainstorm, decir, vale, estar hablando mal de mi marca en sitios en los que yo no tengo accionabilidad, voy a hacerlo al revés. Voy a hacer yo mi entorno, mi foro, donde pueda controlar el relato, ¿vale? Este ya lo habíamos visto, no os lo vuelvo a contar. Y a modo también de resumen, os quería dejar esta diapositiva con lo que a día de hoy, si tuviera que condensar mucho, muchísimo, y perdonadme porque es un webinar de 1 hora y yo me podría tirar 5 o 6 horas hablando de todo esto, pero si tuviera que condensaros para daros pildoritas sobre qué es lo que mejor o qué es lo primero que tendremos que empezar a hacer para poner en marcha una estrategia GEO, SEO, GEO a día de hoy, para mí sería esto, ¿vale? Realmente son 2 puntos, los 2 primeros de la tabla son las acciones que deberíamos empezar a poner ya en marcha, ¿vale? Las explico brevemente. Primero, el HTML semántico y de accesibilidad. ¿Por qué? Básicamente es como nosotros vamos a entregar cierto contenido a las plataformas de inteligencia artificial y a los buscadores. Cuanto mejor presentado esté ese contenido, cuanto más fácil sea extraer esa información, mejor lo entenderán, mejor lo contextualizarán y mejor lo podrán ofrecer a nuestro público objetivo. ¿Vale? Esas son las 2 acciones, la de HTML semántico de accesibilidad y luego también tenemos el esquema, los datos estructurados que llevamos años hablando por parte de Google. ¿Vale? Y aquí quiero hacer una diferenciación. 2 cositas, ¿vale? Para que por si alguno no está en este punto. Una cosa son los datos estructurados, que son, digamos, como pequeñas etiquetas que ponemos en nuestro código para que el robot que viene a nuestra página extraiga la información. Por ejemplo, si hablamos de una receta, nosotros etiquetamos dentro de la receta el tiempo que tarda, los ingredientes, los utensilios que necesitamos, etcétera, etcétera. Entonces, cualquier robot llega y dice, esto es una receta, ¡pum! Y ya sabe lo que son ingredientes, lo que son utensilios, lo que son tiempo, pasos, etcétera. Esos son los datos estructurados, ¿de acuerdo? Y luego están los resultados enriquecidos, que en este caso solo aplican a Google, ¿vale? Y Google lo que hace es para una pequeña muestra de datos estructurados, genera esos resultados enriquecidos, ¿no? Como esos snippets que aparecen en las páginas, en las SERPs, enriqueciendo pues un resultado ya sea de vídeo, de noticia, de recetas, etcétera, etcétera. Entonces, aquí ya no nos quedamos circunscritos a los datos estructurados que generan resultados enriquecidos. En absoluto. Aquí ya tenemos que estar apostando por cualquier dato estructurado que tenga sentido y relación con nuestro negocio. ¿Vale? Os pongo otro ejemplo. Tenemos un cliente que tiene, bueno, pues es una revista, pero habla de, por ejemplo, fichas de coches, fichas de motos, habla de renting, habla de ventas de coches. Entonces, hemos utilizado todos los datos estructurados que nos permiten etiquetar hasta la mínima información de un coche, de una ficha, de la moto, de un renting, todo. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos es facilitar esa extracción de información. Y luego, lo que estamos viendo en la tabla, tenemos otros 2 epígrafes al final de ellos son lo que para mí, si nuevamente me tuviera que mojar, tiene sentido o va a tener sentido a medio o largo plazo. Y si me equivoco, a corto también, ¿vale? El primero son las APIs y los protocolos, ¿vale? Imaginemos que nosotros tenemos o somos Amazon, ¿vale? Y si ahora mismo alguien pone, dime cuál es el producto o le dice a una plataforma de IA, a ChatGPT, por ejemplo, quiero que me digas cuáles son las pilas más baratas de Amazon. ChatGPT lo que tiene que hacer es lanzar una búsqueda en Amazon y empezar a rastrear todos los productos para saber cuáles son las pilas y cuál de todas ellas son las más baratas. Eso lleva tiempo y consume recursos a Amazon y a ChatGPT, ¿vale? Entonces, ¿cuál va a ser seguramente el encaje a medio o largo plazo? Bueno, pues que en lugar que ChatGPT tenga que scrapear esa página a lo bruto, Amazon le ponga un endpoint, una API o un protocolo y ChatGPT le pregunte, oye, ¿cuáles son las pilas más baratas? Y Amazon le diga, estas, con este precio. ¿Vale? Por lo tanto, hacemos un proceso de búsqueda mucho más eficiente. Y esto, si lo vemos ahora mismo, mejor dicho, se puede scrapear, pero va a llegar un punto que scrapear va a ser tan costoso y tan tedioso porque las conversaciones van a ser tan frecuentes que no va a interesar. ¿Vale? Entonces, llegaremos a un punto en el que las APIs y los protocolos va a ser la nueva realidad. Y luego también
la parte de los protocolos, por ejemplo, asociados a la parte de e-commerce. Yo ya no solo quiero decir, oye, dime cuáles son las pilas más baratas, sino cómpramelas. Cómpramelas porque ya mi plataforma de LLM, ya sea Perplexity, ChatGPT, cualquiera, sabe dónde vivo, conoce mi perfil, conoce lo que yo quiero. Entonces, con decírselo, directamente ya no solo me lo va a buscar, sino que me lo va a pagar y me va a llegar a confirmación de que ya está el envío y en 2 o 3 días llegará a mi casa. ¿Vale? Nuevamente, habrá que tener esa conectividad para que podamos evolucionar y dar el siguiente salto cualitativo en este ecosistema que estamos viviendo a día de hoy. ¿Vale? Y ya terminando, os quería pues, trasladar quizá la última perla de sabiduría, también con una imagen real de un cliente, ¿de acuerdo? Que es la de calidad antes de cantidad. No os obsesionéis con generar, generar, generar y generar. Intentad siempre poner el foco en lo que aporta valor real. Recordad la diapositiva de contenido de calidad, que es lo que nosotros sabemos, ¿vale? Este cliente que estáis viendo ahora, fijaros, tiene 62 millones de URLs o de páginas sin indexar y tiene 1,48 indexadas, ¿vale? Que es la primera imagen que estáis viendo. Aún así, las impresiones, fijaros, cómo han subido en las últimas semanas frente a lo que teníamos hace un año, o agosto, mejor dicho, ¿vale? Ahora fijaros en la segunda imagen, la del medio, porque solo os he dejado las indexadas. Tenemos más impresiones con casi la mitad de páginas indexadas. ¿Por qué? Porque yo le he dicho a Google, quítate la mitad que no valen para nada, deja de rastrearlas porque no son páginas de valor y quédate única, exclusivamente con el 1,5 millones de URLs que yo quiero posicionar porque sé que tienen valor, que sé que tienen calidad. Y cuando he hecho ese cambio, ha subido. Y la última la pongo porque en uno de los eventos, una de las charlas que enseñé esa, alguien me dijo, dice, bueno, eso son impresiones, pero no tiene por qué ser tráfico. Y tenía toda la razón. ¿Vale? Entonces, en la última tenemos la misma gráfica de impresiones, también cruzada con el tráfico, para que veas que no solo hemos mejorado en impresiones, también lo hemos hecho en captación. ¿Vale? Que al final es lo que nos interesa. Y volvemos a lo que os conté antes, objetivo de negocio. ¿Vale? Y ya acabamos el bloque, la presentación con las métricas. Está muy bien todo lo que hemos visto, todos los cambios los estamos entendiendo, pero hay que saber medir esta nueva realidad a la que nos estamos enfrentando. ¿Vale? Yo lo tengo clarísimo, ya no podemos hablar de clics y rankings, ni siquiera impresiones, ¿vale? Porque ya no vale, ya está todo desmenuzado, ya no podemos compararlo year over year con lo que tuvimos el año pasado. Entonces tenemos que encontrar una nueva realidad. Para mí es importantísimo las impresiones de marca, ¿vale? La cuota de voz, el share of voice, de búsquedas que podemos tener en inteligencia artificial. Es decir, si yo hago diversos prompts preguntando por cuál es la mejor marca para tal o dónde voy a comprar esto, quiero que mi marca aparezca. ¿Vale? Tengo que monitorizar qué otras marcas aparecen al lado, pero eso para mí es la cuota de voz. Veremos cómo evoluciona, cómo lo perfilamos, pero para mí eso tiene más sentido que los clics y los rankings. ¿Vale? Y encontrar ese encaje dentro de las plataformas de inteligencia artificial, cómo podemos medir esa visibilidad. Y aquí, fijaros, este es otro cliente, es un caso de éxito que lo estamos montando, a ver si lo podemos lanzar dentro de poco. En ese punto, la primera recta que os pongo, la primera línea, es cuando iniciamos el proyecto, ¿vale? Hemos hecho linking, hemos hecho PR, hemos hecho ORM, hemos trabajado a mansalva la marca y esto me lo encontré de casualidad porque no lo iba buscando. Para mí, un KPI de métrica de visibilidad no era Google Trends, que es esta gráfica que estáis visualizando, pero es que fue verla y decir, chapó. O sea, aquí podemos constatar que nuestra estrategia de visibilidad de IA, por lo menos de marca, está funcionando. ¿Vale? Fijaros, la línea azul es la marca. Fijaros cómo de venir desde hacía unos años una tendencia descendente, hemos logrado pararla y empezar a crecer. Cada vez se habla más, se busca en Google más nuestra marca. Y luego fijaros en la línea roja. Esos piquitos son los productos más importantes que tenemos para esta marca. Y de nunca haber aparecido, los estamos poniendo en el radar. La gente los está buscando. Por lo tanto, hemos conseguido mover la palanca de marca dentro de este cliente. ¿Vale? Para mí, por ejemplo, no era un KPI, pero me ayuda a entender que sí que estoy consiguiendo resultados. Y no podía acabar sin mencionar lo típico de las mediciones de los prompts, ¿no? Hay muchas plataformas, todas tienen ya un módulo de visibilidad de inteligencia artificial. Mi opinión, de momento, lo que yo he visto hasta ahora, no sirve de nada.
¿vale? ¿Por qué? Estamos ahora mismo, los que estemos, nos habíamos apuntado a unos 50, los que fuésemos. Imaginemos que yo os paso un prompt, porque lo he hecho en formaciones, o paso un prompt, todos lo ejecutamos cada uno en nuestra plataforma. Es muy improbable que nos hagan los mismos resultados a todos. ¿Por qué? Porque quizá, bueno, quizá no, o sea, todos tenemos una hiperpersonalización. Es decir, la plataforma está aprendiendo de nuestros hábitos, de nuestras costumbres y personaliza los resultados. Si yo cuando compro algo siempre lo hago con la perspectiva de calidad antes que precio, me va a priorizar un resultado para lo más caro, pero con calidad. Si en cambio soy un pesetas y siempre voy a pagar por lo mínimo lo más barato, me va a cambiar el enfoque. Por lo tanto, los resultados están tan hiperpersonalizados que es absurdo monitorizar un prompt, porque no hay uno igual. Y el volumen de cada prompt es uno. ¿Vale? Por lo tanto, olvidaros de esas herramientas, podéis utilizarlas para entender un poquito cómo os ve la inteligencia artificial la marca. Bueno, eso vale, pero ni siquiera ya vale para hacer evolución. Yo he tenido varios clientes en los que he contratado esta herramienta para probarlas y les he ido sacando la evolución y de un mes para otro cambia radical todo. Entonces yo no puedo sacar una relación o no puedo obtener información para generar acciones en base a unos datos volátiles que cambian de un mes para otro. Por lo tanto, olvidaros de los prompts y poner el foco en esto, que es lo que realmente podemos tener en la realidad de que es riguroso, ¿no? Esto que estáis visualizando ahora es el tráfico real que recibimos a nuestro sitio desde las plataformas de inteligencia artificial. Este es un dashboard que tenemos nosotros en SmartApp, gratuito, lo puede usar cualquiera, existen muchísimos en la red, ¿vale? Pero aquí sí que podemos aprender cuántos usuarios acceden a nuestro sitio, cuántos convierten, por qué páginas entran, cuál es su comportamiento dentro del sitio, cuál es el buyer journey que hacen, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, pongamos el foco en lo que sí que podemos accionar, en lo que sí que podemos medir, ¿vale? Y fijaros, desde el principio os dije que a mí el término geo no me gusta, no me convence. Yo no lo llamo diferente a lo que estoy haciendo ahora mismo, a lo que llevamos todo el equipo de SmartUp haciendo los últimos 2 años. Se habla de geo, también está el AEO, que es el SEO para las respuestas, también está el LMO para la visibilidad en plataformas LLM, etcétera, etcétera, etcétera. Para mí todo es SEO semántico, ¿vale? E incluso hay un término que sí que me ha encantado, que es el Search Everywhere Optimization. Para mí eso tiene más sentido que AEO, GEO, LMEO, ¿vale? Pero llaméis como lo llaméis, recordad que es el SEO tradicional, o sea, no hay que hacer nada diferente ni mágico, simplemente entendiendo lo que va a tener más impacto en todas las versiones, en todo el ecosistema del bosque oscuro al que cada uno nos estemos dirigiendo. ¿Vale? Eso ya no, eso ya va por mercados y por nichos y por proyectos. A mí un cliente me puede estar funcionando en Pinterest y en Google y otro en Pinterest, o sea, otro en Google y en TikTok. Entonces, veamos cuál es más interesante. Y ya para terminar, os hago un pequeño resumen de todo lo que hemos visto ahora mismo, ¿vale? Todo lo que hemos hablado durante esta pequeña hora, que espero que os haya sido de gran utilidad, lo condenso en estos 3 puntos. Primero, que regresemos a lo básico, ¿vale? El SEO básico. Si no hacemos una buena indexación, si no tenemos un buen contenido, lo demás no va a llegar. Y si llega, porque es verdad que ha habido ciertas estrategias Black SEO sobre LLMs que han funcionado hasta hace poquito, si llega, tiene fecha de caducidad. ¿Vale? Entonces pongamos siempre el SEO que tradicional, lo que funciona, y probemos ese salir un poquito para avanzar en otros canales. ¿De acuerdo? Segundo punto, la marca. Tenemos que actuar como fuente de confianza. El concepto EAT de Google es un buen comienzo para ello. ¿Vale? Y por último, preparémonos para el futuro que nosotros creemos que va por los agentes, por los APIs, por los protocolos. En algún punto del futuro, el usuario ya no va a realizar ninguna búsqueda. Todo lo va a hacer un agente. Como os decía antes el ejemplo, ¿no? Búscame las pilas más baratas y cómpramelas. El usuario no va a navegar. De hecho, sabéis que hay una denuncia de Amazon a Perplexity precisamente por eso. Porque un usuario desde Perplexity con Comet, que es el navegador de Perplexity, que es un navegador agéntico, se lo puede pedir. Dice, entra en Amazon y cómprame las pilas tal. Y el navegador lo hace. ¿Y por qué se queja Amazon? Porque ya no entra un usuario a comprar, entra un robot. El robot no genera impresiones de publicidad. Al robot tú no le puedes hacer un upselling o un cross-selling. Entonces, todo el dinero que Amazon ha invertido en mejorar el proceso de compra se anula porque es un robot y no un usuario el que lo hace.
Entonces, bueno, como decía al principio, todavía hay que ver cómo se asienta todo esto, cómo evoluciona, pero poner el foco por ahí porque a medio y largo plazo habrá novedades. Y como conclusión final, que es lo mismo, el mismo enfoque que os he ido repitiendo a lo largo de todo el webinar, no hay que construir nada nuevo, ¿vale? Simplemente es reordenar nuestro GPS, nuestra estrategia, nuestras acciones y potenciar. Y probar, probar, probar y probar. ¿Vale? Espero que esta idea haya calado, que lo tengamos claro. Os recuerdo que es un poquito la filosofía que hemos seguido en SmartUp durante estos 2 últimos años. Os he ido poniendo todo capturas de proyectos reales y, bueno, pues trasladando esa experiencia y en algunos casos ese caso de éxito. También ha habido proyectos que no han funcionado. Hay que ser realistas, no todo es sota caballo rey y no todos los brainstorm o el diversificar en múltiples canales ha funcionado en todos los proyectos. La cuestión es en unos aprendes, o sea, en unos aciertas y en otros aprendes, ¿no? Y tienes que seguir y seguir y seguir. Hoy veía, por ejemplo, el CEO de Nokia que decía, salía llorando en su último discurso diciendo que no habían hecho nada mal y aún así habían perdido. Es que a veces no hacer algo mal no implica ganar. A veces hay que seguir haciendo, haciendo, haciendo y el quedarse sin hacer algo también es perder. Entonces, bueno, seamos creativos, busquemos siempre el cómo poder avanzar. No sé si alguien tiene alguna duda, queréis comentar algo, podéis hacerlo con el micrófono por el chat si queréis, y si no, pues cerramos. Bueno, yo creo que no hay preguntas, no hay cuestiones. Pues nada, agradeceros el que hayáis podido venir. Si tenéis cualquier duda en algún momento, podéis contactarnos, ¿vale? Tenemos por aquí, os dejamos también la página web de contacto y estamos encantados de resolver cualquier duda que podáis tener. No sé, Ivonne, si quieres decir algo. Por mi parte, Emilio, ya despedir el webinar, agradecer a todo el mundo la asistencia y este rato que hemos pasado juntos investigando sobre todo lo que incluye este nuevo término que se ha introducido en el diccionario, digamos, hace bastante escaso tiempo, que es el geo. Bueno, ya he explicado que tiene muchas más, digamos, ramas como el AEO, bueno, muchas otras más. Te agradezco a ti, Emilio, todo el tiempo de docencia y tu excelencia en la impartición de los contenidos. Y nada, nos seguiremos viendo a todos los asistentes del webinar, nos seguiremos viendo en próximas ocasiones y lo vuelvo a decir, muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Tengáis muy buen día. Vale, agur.